En este día les saludamos a todos ustedes a través de la palabra de nuestro Dios. Queremos leer el Salmo 116, que dice de la siguiente manera: Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mi súplica, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Bendito sea nuestro Dios. Con este salmo pues queremos saludarles y queremos invitarles para que podamos pues hacer una oración en este día, rogándole a nuestro Dios que Él nos bendiga a través de su palabra. Amoroso y buen Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque nos permites en este día la vida y la oportunidad de podernos acercar a ti y el poder rogarte, Señor, que nos bendigas a través de tu palabra, Señor. Esa palabra que permanece para siempre, esa palabra, Señor, que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Gracias, Señor. Te rogamos que seas con nosotros, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, en este día queremos hablar acerca de este tema, 3 muertes, una solución. Y el pasaje bíblico se encuentra en San Juan capítulo 11, versículo 25 y 26, que dice así: Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Bueno, a través de este pasaje vamos a considerar este tema, 3 muertes, una solución. Y la verdad bíblica dice que la Biblia habla con absoluta claridad acerca de la muerte y la solución a la misma. La verdad bíblica aplicada dice que confiemos y entreguemos nuestra vida a Jesucristo, pues solo Él es la única respuesta para resolver nuestra muerte. Bendito sea nuestro Dios. Bueno, hablar de este tema es un tema muy importante en estos días. Muchos han pintado la muerte, pero no es una representación fiel de lo que significa. El festejo del Día de Muertos tampoco refleja una concepción correcta acerca de la muerte. Solo las Sagradas Escrituras revelan perfectamente el significado, consecuencias y solución de la muerte. Bueno, en estas fechas, ¿verdad? Esto es lo que podemos escuchar, podemos ver, que se habla acerca de la muerte, pero realmente, como pintan la muerte, no lo es, ¿verdad? De ahí que no es una representación fiel de lo que realmente significa la muerte. La palabra de nuestro Dios nos revela de manera clara y perfecta el significado y la consecuencia y la solución acerca de la muerte. Dice la palabra de Dios: está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. De ahí que todos los hombres, todas las personas, un día vamos a enfrentar la muerte. Un día vamos a pasar por ese momento. Seamos ricos, pobres, de cualquier nacionalidad, de cualquier condición social, todos pasaremos por ahí. Pero decía nuestro tema, 3 muertes, una solución. Y vamos a ver primeramente lo que es la primera de ellas, que es la muerte física. ¿Qué es realmente la muerte física? El pensamiento humano dice que es una dimensión de la vida. Ella es nuestra compañera más fiel. Para vivir plenamente hay que tener el coraje de integrar a la muerte en la vida. Bueno, esto es el pensamiento humano. Pero vamos a ver lo que nos dicen las Sagradas Escrituras. Y la palabra de Dios nos dice que Dios creó al hombre integrado por 2 naturalezas, lo que es la
materia y el espíritu, o sea, el cuerpo y el alma. Dios creó al hombre con la capacidad de vivir para siempre, ¿verdad? Con esa capacidad Dios creó al hombre de vivir para siempre, pero si se mantenía en obediencia a nuestro Dios. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? Cuando el hombre desobedece a Dios, pues viene como consecuencia la muerte física, pero también viene la muerte espiritual. Y esa es una realidad para su vida el día que el hombre desobedeció a Dios. La muerte física, de ahí que pasó a todos los hombres, a causa del pecado. Adán y Eva no conocían lo que era la muerte hasta que ellos desobedecieron y por lo tanto, ¿verdad? Entonces conocieron lo que era la muerte, conocieron lo que era un duelo, un luto, pero hasta el momento en que ellos pecaron contra Dios. La muerte física, afirmamos, la muerte física es la separación del alma del cuerpo y ocurre cuando las funciones vitales del cuerpo cesan y la persona expira y el espíritu, por su naturaleza inmortal, se abre paso al plano espiritual. Realmente esto es la muerte física, ¿verdad? Es la separación del alma y del cuerpo. Pues todos vamos a pasar por ahí, ¿verdad? Por la muerte física, porque realmente, pues, viene una enfermedad, viene o un accidente o cualquier situación y pues bueno, enfrentamos a la muerte física. Y la muerte física es la separación del alma y del cuerpo, ¿verdad? Eso es la muerte física. Pero quiero leer lo que dice Eclesiastés capítulo 12, verso número 7, que dice: el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio, ¿verdad? Eso es la muerte física, la separación del alma y del cuerpo. Pero también hay muerte espiritual, ¿verdad? Adán y Eva conocieron la muerte física, pero también conocieron la muerte espiritual, porque en el momento en que ellos pecaron contra Dios, murieron espiritualmente delante de la presencia de Dios. El capítulo 2 de Génesis presenta al hombre y a la mujer como seres perfectos, creados a imagen y semejanza de Dios. Pero ya el capítulo 3 narra la desobediencia del hombre, así como las consecuencias de este primer pecado, ¿verdad? El pecado del hombre, el pecado personal. Pero ya el capítulo 4 expone un caso triste en el seno del hogar como efecto del pecado heredado. Y es que Caín, tomando la vida de su hermano, ¿verdad? Abel, pecó contra Dios, matando a su propio hermano. Vemos esta decadencia espiritual en la vida del hombre a causa del pecado. Viene la muerte espiritual. La muerte espiritual es la separación, ¿verdad?, de la comunión con Dios, de nuestra comunión con Dios. Ya el capítulo 6 del libro de Génesis presenta esa multiplicación de la humanidad, pero también ese paralelo, ¿verdad?, ese crecimiento tanto poblacional, pero también un crecimiento en maldad, un crecimiento en el pecado. De ahí, eso es la muerte física, nuestra separación de nuestra comunión con Dios, ¿verdad? Cuando pecamos nos separamos espiritualmente de Dios, estamos lejos de Dios. Dice el apóstol San Pablo, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. La muerte espiritual es la separación del hombre de la comunión con Dios, heredando toda la humanidad una naturaleza pecaminosa manifestada hasta el día de hoy
en su condición espiritual degradada, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que estamos muertos, ¿verdad? A causa del pecado. Esa es la muerte espiritual. Muertos en nuestros delitos y pecados, a causa de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero hay una tercera muerte que es la muerte eterna. La tercera muerte, que es la muerte eterna, según el pensamiento humano, dice, no hay nada por hacer, ¿aún se puede hacer algo? Bueno, vamos a ver lo que afirma el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo llegó a donde estaba Marta y María cuando ya había muerto Lázaro, el hermano de ellas. Y ellas lloraban, ¿verdad?, a causa de la muerte de su hermano. Pero dice la palabra de nuestro Dios que el Señor Jesucristo le dijo a ellas, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? El Señor le dijo estas palabras a esas mujeres. Dice que aunque esté muerto, vivirá. Aunque Lázaro físicamente estaba muerto, porque había cesado todas, ¿verdad?, sus funciones biológicas, estaba muerto físicamente, pero estaba vivo. Pero también para todos aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, cuando mueren físicamente, también hay una muerte eterna. Dice la palabra de Dios, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Todo aquel que muere sin Dios, sin Cristo en su corazón, pues tendrá una muerte eterna, que es precisamente lo que dice la palabra de Dios, porque Dios, ¿verdad?, no quiere la muerte de nadie. Dios quiere que todos le conozcamos a Él, que podamos vivir en Cristo Jesús. Y el fuego, ¿verdad?, el infierno ha sido preparado para el diablo y sus ángeles, pero también irán ahí todos aquellos que han rechazado a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, muerte eterna significa, la muerte eterna es la separación permanente de la presencia de Dios, recibiendo además un castigo eterno como retribución debida al extravío del corazón en esta tierra. ¿Eso qué quiere decir? ¿Verdad? Hablamos de la muerte física, que es la separación del alma y del cuerpo. La muerte espiritual, ¿verdad?, que es la ausencia de Dios en el corazón del hombre, la separación de esa comunión con nuestro Dios, ¿verdad? Así le sucedió a Adán y a Eva. En el momento que ellos pecaron contra Dios, murieron espiritualmente. Por eso es que se escondieron de la presencia de Dios, porque tenían miedo, porque ellos habían pecado contra Dios y su comunión con Dios se había roto. Pero la muerte eterna es la separación permanente de la presencia de Dios. Además, se recibe un castigo eterno como retribución al extravío del corazón. Eso quiere decir que mientras que estamos en esta tierra, tenemos la oportunidad de recibir a Jesucristo como Salvador, y Él nos librará de la muerte, ¿verdad? No solamente de la muerte espiritual, sino también de la muerte eterna, y nos librará también, ¿verdad?, de la muerte física, porque un día el Señor ha prometido que aunque estemos muertos, Él nos va a levantar, Él nos va a resucitar. Él dice, yo soy la resurrección y la vida. Esto habla de que todo aquel que cree en Él, pues vendrá a resurrección. Su cuerpo resucitará.
Esas son las tres muertes: muerte física, muerte espiritual y muerte eterna. Para estas tres muertes hay una solución, ¿verdad? Porque para la muerte física, el Señor habla de la resurrección. Para la muerte espiritual, en el momento en que escuchamos el mensaje de la palabra, ¿verdad? Y aunque estamos muertos espiritualmente, el Señor nos da vida. Volvemos a esa comunión con nuestro Dios, a esa relación con Dios. Y acerca de la muerte eterna, en el momento que creemos a Jesucristo, el Señor nos libra de esta muerte eterna, que es una separación permanente de la presencia de Dios. A estas tres muertes hay una solución, ¿verdad? Y la solución es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero necesitamos creer en Él. Jesucristo es la solución a estas tres muertes. Porque la muerte es separación, rompimiento de la comunión con Dios. Hay una consecuencia triple, ¿verdad? Cuando pecamos contra Dios hay una muerte física, una muerte espiritual y una muerte eterna, a la cual estamos condenados, pero Jesucristo es la solución. Si venimos a Él, Él nos libra de todo esto, pero necesitamos creer en Él. Dice la palabra de nuestro Dios en San Juan, 1 de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Además dice San Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y San Juan 16:33 dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y por último, Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesucristo es la solución. No solamente la solución, ¿verdad?, para la muerte física, porque aunque muramos, ciertamente morimos físicamente, pero hay una promesa del Señor que Él nos levantará, que Él nos va a resucitar. Y para la muerte espiritual, ¿verdad?, cuando recibimos a Cristo, volvemos nuevamente a esa comunión con nuestro Dios, a esa relación con nuestro Dios. Y acerca de la muerte eterna, cuando creemos en Jesucristo, Él nos libra de la muerte eterna. Jesucristo es la solución, ¿verdad?, a todo esto. Hay quien piensa que la muerte no tiene solución, que la vida se le acaba al que está muriendo. A veces pensamos de esta manera, que la muerte no tiene solución. La muerte tiene solución si creemos en Jesucristo, porque Jesucristo es la respuesta eficaz y efectiva para dar solución al pecado y sus consecuencias mortales de estas tres muertes. El Señor nos puede librar, ¿verdad? Nos puede librar. Él nos libra de la muerte espiritual cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Tenemos una comunión con Dios. Entonces estamos vivos para Dios. Y cuando creemos en Jesucristo, pues el Señor nos libra de la muerte eterna. Ya no hay condenación para nosotros. Y cuando creemos en Jesucristo, Él también nos librará de la muerte física, porque aunque muramos físicamente, dice el Señor, ¿verdad?, que no morirá eternamente, sino que resucitará, ¿verdad? Por eso dice el Señor Jesucristo en este versículo: ¿crees esto? La palabra de Dios dice: los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con el Señor. Entonces hay promesa para todo aquel que quiera venir a Él.
Yo no sé, ¿verdad?, de qué manera tú estés enfrentando todo esto. La gente vive con temor a la muerte y la presentan de muchas formas, ¿verdad? Pero lo que la palabra de Dios afirma es claro, es verdadero, y la palabra de Dios dice que todo aquel que cree en el Hijo tendrá vida eterna. Creer en Jesucristo es la solución, ¿verdad?, a la muerte. Solamente necesitas creer en Él. No hay otro como Jesús. Por eso dice su palabra, Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él, ¿verdad? Tienes que venir a Jesucristo para ser librado de todo esto, de las consecuencias de la muerte. Cristo es el camino. Por eso el apóstol Pedro dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. En ningún otro, solamente en Jesucristo. Hoy te invito a creer en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. En el momento en que tú creas en Él, ¿verdad?, tendrás una comunión con Él y tendrás además la promesa de la vida eterna y también la promesa de la resurrección, ¿verdad? La muerte no es el final. Para los hijos de Dios, la muerte no es el final. Para los hijos de Dios, cuando llega la muerte, ¿verdad?, inicia una vida eterna con Cristo Jesús, nuestro glorioso Salvador, el único que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Solo tienes que recibir a Jesucristo como tu Salvador y tendrás todos los beneficios de su muerte y de su resurrección. Hoy te invito a creer en Él, a recibirlo en tu corazón, y te invito a hacer esta oración. Padre eterno y santo, te damos gracias. Gracias, Señor, porque has dejado grandes promesas a través de tu palabra. Tú nos dices, Señor, que creamos en tu Hijo Jesús. Y cuando creemos en Jesucristo como nuestro Salvador, Señor Jesucristo, Él es la solución para todos los problemas, la solución para la muerte, Señor. Porque Él vino para dar vida, y esta vida en abundancia. Hoy te ruego que bendigas la vida de todos aquellos que nos escuchan, Señor. Toma sus vidas en tus manos, sus familias, sus hogares, Señor, a nuestros familiares, a nuestros hijos y a la congregación. Te lo rogamos, Padre bendito y santo, en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Voy a invitarles para que en este día podamos dar lectura al Salmo número 23 para la gloria de Dios. Dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Que Dios les bendiga a todos y la paz de Dios.